Estamos de vuelta en vía pública y varios días de esta semana venimos hablando ya de lo preocupante. Alguien dirá que estamos pegados con el tema, pero es que si no es este el tema para pararse, para detenerse, para profundizar y hablar con los expertos, ¿cuál es? Que tiene que ver con los rendimientos o los logros que están teniendo en aprendizaje los niños y niñas de nuestro país en este contexto de pandemia. Obviamente no le vamos a pedir a estos 2 años que sean años normales porque no lo son en nada. Pero sí le vamos a pedir, o le tenemos que pedir, porque además tenemos que ser consecuentes con nuestra historia. Si llevamos 20 años hablando de educación y supuestamente todos queremos mejorar la educación y no lo estamos poniendo en el centro de la discusión porque aparentemente no es lo más importante. La calidad de la educación y que los niños y niñas vayan a clases a la medida que vayan pudiendo por la pandemia. Nadie quiere sacrificar la salud de los niños. Pero bueno, este tema, ahora tenemos un experto, que es el economista Sergio Ursúa, que es el coordinador de políticas sociales, director de CLAPES UC, profesor de la Universidad de Maryland. Está en Washington. Sergio Ursúa, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Aquí estamos, disfrutando del empate, así que contento. ¿Cierto? Sí, pues, me imagino viviendo fuera, claro, pegadísimos también viendo el empate. Se disfruta, por supuesto. Lo que no disfrutamos es ver que los colegios que tienen las condiciones sanitarias, las condiciones de fase 2, fase 3, un bajísimo porcentaje de las familias están enviando a los niños a esos colegios, o los colegios municipalizados están abriendo sus salas de clase para que los niños vengan. No está en el centro, aparentemente, de nuestras necesidades, urgencias y prioridades la educación. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Mira, Matías, mientras las ciencias médicas han luchado durante ya más de un año contra el COVID, ¿cierto? Este virus, este bicho que tiene a todo el planeta paralizado, las ciencias sociales han hecho su trabajo en cuanto a alertar de la posible inoculación de otro virus entre los niños y los jóvenes, que es precisamente la falta de educación, el no acceso al colegio, la imposibilidad de formarse. Y lo que estamos viendo en el caso nacional, ¿cierto? Que es, hay que entenderlo en el contexto mundial, se está transformando en un ejemplo de, lamentablemente, cómo no hacen las cosas, es esta imposibilidad de poder normalizar el proceso escolar de formación en un contexto en el cual existe suficiente evidencia y protocolos a seguir para poder llevar esto a cabo. En el mundo han habido aprendizajes al respecto, la evidencia es clara en señalar que no hay razón de que un colegio se transforme en una fuente de supercontagio, ¿cierto? Este miedo que había inicialmente respecto a la posibilidad de que los niños fuesen al colegio y contagiaran a ellos, a sus familias, a los profesores. Eso la verdad que la evidencia es clara en señalar es que con protocolos bien definidos eso no se produce. Y muy por el contrario, en situaciones en las cuales tú tienes barrios que están con problemas de convivencia, ¿cierto? En el cual hay hacinamiento, hay pocos metros cuadrados en las casas para poder mantener el distanciamiento social. Los colegios, de hecho, pueden ayudar precisamente a mantener este distanciamiento, prevenir el contagio. Y eso hoy día, la verdad que lamentablemente, desde el punto de vista de las medidas sanitarias, parece que la población no está convencida. Y lamentablemente esto va a tener impacto de largo plazo. Si es que esto no se corrige, si es que esto no se actúa rápidamente, esto va a significar mayores diferencias en niveles socioeconómicos. Así lo demuestran Sergio, todos los estudios. Sergio, justamente eso que dices tú, porque lamentablemente hay una correlación de asistencia a clases o de colegios abiertos en sectores de mayor nivel socioeconómico o mayor nivel de oportunidades o sociocultural, como quieras llamarlo, y al revés, lo contrario, lugares más vulnerables, con menos recursos, hay menos colegios abiertos, entonces la brecha va a aumentar. Y además los recursos tecnológicos como un computador, ¿en qué casas están? En las casas donde los colegios están más abiertos y tienen más recursos, si se quiere, más capital humano en esas familias. Entonces todo va remando hacia mayor brecha en diferencias en nuestra sociedad. Esto es un amplificador de las desigualdades, Matías. Claro. Cuando Chile había hecho esfuerzos importantes en tratar de reducir las desigualdades que se producían
desde el sistema escolar. Uno puede estar en desacuerdo, haber visto las reformas con buenos o malos ojos, pero independiente había un esfuerzo, había un relato. Esto que nosotros observamos ahora es un amplificador de esas brechas. Nosotros deberíamos anticipar, tú lo mencionabas, los últimos 2 años no han sido normales. Los próximos 5 años tampoco van a ser normales porque una vez que esto se termine, una vez que el virus finalmente ceda, no es que vamos a tener que volver a los colegios como lo entendíamos antes. Muy por el contrario, para poder cerrar las brechas, aquellos establecimientos educacionales más vulnerables, con estudiantes de menores ingresos, que tienen mayores deficiencias, que han sufrido más con la imposibilidad de ser formados, que tienen menores capitales culturales dentro de la casa, que tienen menos acceso a recursos, esos hogares, esos niños van a tener que ser tratados, van a tener que ser educados no al nivel del 2018, no con los recursos del 2018, sino con los recursos de un reconocimiento de la tremenda brecha que se ha generado en materia de aprendizaje a partir de estos últimos, digamos, 14 meses. La ciencia lo demuestra, los resultados están ahí, los efectos en matemáticas, en lenguaje, en habilidades socioemocionales, está claro. Si es que la clase política no quiere verlo, si es que las familias lo desconocen, yo creo que tarde o temprano esto lamentablemente se va a manifestar con, insisto, mayores brechas, mayor desigualdad y lamentablemente esta desigualdad no solamente en un potencial SIMS, en unas notas, en un acceso a la educación, sino que al final del día estos son desigualdad de ingresos. El capital humano se une, ¿cierto?, al mercado laboral y creo que eso hay que reconocerlo y hay que empezar a informar y contarle a la gente el tremendo desafío que esto significa. No es raro en la historia reciente de este país y de muchos otros, es que la clase política se pierdan en peleas bizantinas propias de su gremio entre unos y otros y dejan de ver un poco el país. Y por eso las clases políticas de alguna manera han ido abandonando, o la sociedad abandona a las clases políticas porque las ven lejanas. Lo que a mí me sorprendió al menos, no sé si tú compartes, es que uno esperaba que cuando falle la clase política en no pelotearse, disculpen el término, la educación, que si es de derecha o de izquierda, o es de aquí o de allá, las familias dijeran, bueno, nosotros vamos a tener entonces que luchar por este derecho a la educación de nuestros hijos. Y uno esperaba que hubiese familias golpeando las puertas de los colegios como si les cortaran una matriz de agua potable en un barrio. Y yo he visto en promedio, naturalmente esto hay muchas diferencias, cierta pasividad y todavía muy temerosos de que puede haber un virus, entonces mejor no mandarlo. Las encuestas dicen eso, mejor no mandar los niños a los colegios. ¿Cómo ves tú la reacción de la sociedad? Para que no le echemos la culpa de absolutamente todo siempre a la clase política y no nos hagamos cargo nosotros, cada una de nuestras familias, en el problema. Sí, yo concuerdo con tu diagnóstico. Es bien sorprendente la pasividad con que los padres han mirado este proceso de congelamiento educativo. Es que tú vives en otro país, yo vivo aquí en Chile y yo me incluyo, A veces es no, como... yo lo veo mi familia, toda mi familia que está en Chile, por eso te digo que es evidente que yo creo que aquí pasa, el esfuerzo que se ha realizado en otros países para concientizar y educar a la población en cuanto a las medidas, los protocolos, el impacto que tiene el virus, las posibilidades de contagio y las posibilidades de llegar a casos críticos, ¿cierto?, en los niños, creo que eso no ha estado ahí. La evidencia es clara en señalar. Hay evidencia para Chile, hay evidencia para América Latina, hay evidencia para el mundo desarrollado que muestra que no es, de nuevo, el caso que los colegios con protocolos fáciles de implementar, claros de implementación, se tengan que transformar necesariamente en lugares de supercontagio. Los niños tienen mayor capacidad de lidiar con el virus, eso también está bien demostrado, el CDC en Estados Unidos eso lo tiene archidemostrado, y que poco a poco tiene que producirse ese proceso de normalización y los padres tienen que ser parte de ese proceso de normalización. Yo creo que aquí también ha fallado una estrategia comunicacional. Creo que las familias han caído, digamos, en este miedo al contagio
sin tener conciencia respecto de el otro contagio que yo les decía, que te contaba en un comienzo, ¿no? Este contagio de este virus que va a significar una mayor dificultad en el largo plazo. Aquí hay una posibilidad, Matías, que a mí la verdad que el solo mero hecho de hacerme la pregunta se me paran los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta. Es que, ¿no será que la educación era tan mala que la gente hoy día no la valora? Yo la verdad creo que eso sería una locura. La educación en Chile no era tan mala como la gente cree. De hecho, la educación en Chile estaba a niveles superiores de cualquier país en América Latina. Yo no sé si aquí hay una desconexión respecto de la realidad, hay un problema de información, hay un problema de concientización por parte de los padres que básicamente está generando este equilibrio anómalo, que como que la falta de colegios no importa, no es relevante. Como que la falta de educación no va a significar un efecto de largo plazo. Eso no va a pasar, eso va a ser brutal. Eso es lo que uno piensa. En la teoría uno podría explicar, o qué hipótesis hay, es que algo que uno no defiende con dientes y muelas es algo que uno no valora. Y si uno no lo valora, claro, no seremos Finlandia, sin duda, pero tampoco es un país de analfabetos y un país que esté retrocediendo en su calidad de educación. Todos los indicadores dicen lo contrario. Por lo tanto, ¿no será que el discurso, y ahí la política tiene un papel muy importante, de la política de los últimos 15 años, del 2006 en adelante, por ejemplo, hemos hablado que esta es la peor educación, que la educación no ha cumplido, que la educación es mala? Entonces, claro, el valor social que le asignamos a la educación tiende a cero o tiende a muy poco. Entonces llegó el momento en que falla o cierran los colegios y dicen no vale la pena salir a pelear por esa educación, como si fuese un país, insisto, que genera puros analfabetos, que no lo es en la realidad. Absolutamente. Chile tenía una educación que obviamente tenía que ser mejorada. Mucho mejor. Obviamente requería más recursos. Obviamente que los salarios de los profesores tenían que ser más altos. Obviamente que había falta de infraestructura. Pero no es la peor educación de la región. Eso de ninguna forma, de ningún ángulo. Las estadísticas son claras en demostrar que no es así, que ese no es el caso. Creo que parte de ese discurso hizo mella a la población. Creo que hay un pesimismo en torno al proceso educativo que no está justificado y que lamentablemente se conjuga con esta situación de cierre de colegios producto de las emergencias sanitarias, que entonces la gente lo deja con un velo, digamos, de conformidad, ¿cierto? Pero lamentablemente este es un velo de ignorancia, porque al final del día las diferencias se van a producir. Las familias de mayores ingresos, las familias de mayor capital cultural van a tener la posibilidad de compensar esta falta de educación, esta depreciación de capital humano que se ha producido de la mano de la pandemia. Y va a ser muy importante que la educación pública esté a la altura de las circunstancias, no de aquí a septiembre. Eso sería un error. Esto va a significar es un proceso lento, que va a tomar años, que va a significar que los profesores van a tener que hacer un trabajo distinto, que las universidades van a tener que formar distinto, porque lo que va a venir en adelante para efectivamente cerrar estas brechas, Matías, va a ser un trabajo que, la verdad, no hemos visto antes. El capital humano en Chile es fundamental. Aquí hemos visto un retroceso importante. Yo espero que los profesores que se han esforzado durante este periodo, estén anticipando lo que se va a venir, porque lo que se va a venir va a ser extremadamente difícil. Sergio Urzúa, y mirando la mitad del vaso lleno, todos los desafíos, partiendo desde lo tecnológico y la forma de enseñar y de relacionarse los profes con los alumnos, nos va a dejar aprendizaje, ahí sí que sí, bien notable, capacidades que no conocíamos, métodos que no conocíamos porque el tiempo no permitía experimentar. Aquí la pandemia nos obligó a experimentar. ¿Algo de eso va a quedar? ¿Eso da un horizonte de optimismo en algo? Sí, el cambio tecnológico en el ámbito de educación ha sido extraordinario. La posibilidad de hacer clases a distancia, la posibilidad de comunicarse, ha ayudado, por supuesto, ha servido, ha compensado. Sin embargo, Matías, yo creo que también hemos aprendido que la educación presencial, el contacto uno a uno, profesor-estudiante, la socialización dentro de la sala de clases, eso es absolutamente irreemplazable. Probablemente lo que nosotros vamos a tener adelante va a ser un modelo híbrido, en el cual haya una conexión, ¿cierto? Más cercana a través de la tecnología entre profesor y alumno, pero que
la posibilidad de interactuar persona a persona, ¿cierto? Eso va a tener se le va a brindar mayor importancia de lo que yo creo que se le daba en el pasado. La asistencia va a ser más importante, sorprendentemente, la posibilidad de poder llegar a una sala de clase va a ser extremadamente importante. Y eso de nuevo va a significar un proceso de transformación de los profesores. Los profesores van a tener que tener habilidades distintas. Ese proceso de transformación, Matías, yo creo que todavía no lo hemos concretado. No sabemos todavía cómo tiene que cambiar el proceso formativo de los profesores, Sí. cómo hay que entrenar a los profesores para este nuevo sistema, para este nuevo modelo, que sin ninguna duda va a significar una combinación de lo que era la educación pre-COVID con este cambio tecnológico, de las cuales nosotros estamos siendo un ejemplo, que viene de aquí para adelante. Y a lo mejor algo que se nombra poco, pero que es relevantísimo en la educación o en la formación, es las autonomías de los chicos, las chicas que están creciendo. Entonces, que no haya un profesor que lo hace todo, y nosotros que hemos visto por no cientos, pero hace decenas de años, 30, 40 alumnos en clase escuchando a un profesor o una profesora y siendo espectadores. Hoy día, cada alumno que ha tenido la posibilidad de conectarse ha tenido que ser protagonista de su propia clase y generar más autonomías. Y a lo mejor se genera esta clase al revés, en que yo estudio autónomamente las materias y voy a hacer las tareas al colegio en vez de hacerlas en la casa con un maestro, porque va a ser más difícil ir a los colegios a lo mejor. A lo mejor hay un cambio así relevante. Eso está pasando, absolutamente. Y lo interesante de ese planteamiento es que obviamente cambia también el rol de los padres en el proceso educativo. Porque ahora como padre, que tú vas a tener a tus hijos en la casa, ¿cierto? Hay desafíos en distintas dimensiones. Primero, en la capacidad de poder apoyar en ese proceso formativo, el estar presente, ¿cierto? Porque esto no es simplemente dejar a un niño conectado frente a una computadora, un tablet, un celular. Sabemos que las consecuencias de eso, de hecho, son nefastas. El proceso educativo digitalizado, efectivo, es aquel que es llevado de forma correcta, que es orientado, en el cual hay un adulto presente que permite dirigir las distintas tareas. Por lo tanto, el rol del padre, madre, ¿cierto?, en este nuevo contexto va a ser distinto. Y ahí hay otro elemento, que es el tema del mercado laboral. Todos los estudios demuestran, y de hecho hoy día acaba de salir uno muy interesante acá en Estados Unidos, que indica que para aquellas madres y padres con niños entre 5 y 12 años, en sectores geográficos que tuvieron cierre de colegios importantes, los niveles de empleo cayeron significativamente. Significativamente, tal que si es que el niño en vez de 5 a 12 años hubiese tenido entre 13 y 18, que hay más autonomía, esa caída de empleo no se hubiese producido. Los padres y en especial las madres que se hacen cargo fundamentalmente hubiesen podido seguir trabajando o más posibilidades de seguir trabajando. Entonces, esa interacción, esa es una vuelta larga a este proceso que se está produciendo. Cómo ahora las familias van a acomodar el tiempo con los niños, la capacidad de poder ayudarlos con su trabajo. Porque aquí también, digamos, la pérdida de un empleo, una fuente de ingreso en un hogar, cambia todo, digamos, cambia las posibilidades de poder tener algún grado de normalidad, de tener los recursos necesarios para poder realmente ser parte de este proceso educativo. Y el equilibrio entre ese balance, entre lo que es el mercado laboral, el impacto que ha tenido los cierres de los colegios en el mercado laboral, y el nuevo rol de la familia en este proceso formativo mixto, es una cosa que es una noticia en desarrollo. Eso es una cosa que probablemente va a ser parte de los próximos años. Y obviamente los colegios tienen que tener la capacidad y flexibilidad para poder acomodarse. Yo me temo, lamentablemente, insisto, que ese proceso va a ser mucho más rápido en aquellos establecimientos privados que dentro del sector público. Muchas de las cosas que hemos visto, el retroceso en la educación y el debate político, lamentablemente, se ha dado en la imposibilidad de abrir los colegios públicos. Si uno mira hacia adelante y anticipa todos estos cambios, Matías, ojalá que la educación pública, ojalá que la política, digamos, se haga cargo de ese tremendo desafío, porque si no, insisto, las diferencias se van a amplificar. Sí, las brechas se van a amplificar. Sergio Urzúa, profesor de la Universidad de Maryland, está en Washington en este momento, donde vive. Él es coordinador de políticas sociales y directores de CLAPES UC. Muchísimas gracias, Sergio, que está siempre muy conectado con nuestro país, así que está al tanto. Gracias, Sergio, como siempre. Matías, un gusto. Chao. Muchas gracias.